Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Juicio al Misterio. Hace tiempo que no nos encontrábamos para realizar estos viajes, para contarnos historias, para viajar en las arenas del tiempo hacia el pasado, para analizar cuestiones del presente, de la ciencia, de la investigación, de esos descubrimientos que constantemente nos cambian la vida. Pero en esta oportunidad quería traerles un tema que, si bien se conoce desde hace unos cuantos años, hace unos días cumplió su aniversario y, como pasa con esos temas que nunca llegan a resolverse, volvió a emerger entre las noticias a nivel internacional. Se trata en esta oportunidad de un viejo artefacto, de una vieja historia ya contada, pero que quizá ahora pueda traernos algunas novedades, pueda darnos algunas explicaciones o reabra el debate sobre uno de los temas que más interés le causa a la humanidad. Ya veremos por qué. Verán, promediaba septiembre del año 2008 cuando se produce una excavación arqueológica en la ciudad de Alejandría, ¿sí? La tan afamada, la tan nombrada y la tan aparecida en muchas películas que tienen que ver con el descubrimiento de nuestra historia antigua, la famosa ciudad de Alejandría. ¿Por qué fue noticia esta excavación? Bueno, porque entre otras cosas encontraron esa vasija que ustedes están viendo en primer plano, con una inscripción griega. A veces este tipo de descubrimientos puede ser que traigan alguna novedad, a veces no. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué una vasija de las muchas que se pueden encontrar en lugares arqueológicos llamó la atención a nivel internacional en ese 2008 y vuelve a hacerlo ahora, 17 años después? Pues bien, esa inscripción que ustedes están viendo en griego decía ni más ni menos Dia Crestu o Goistais, lo que en ese momento se interpretó por Crestos el mago. ¿Les suena a ustedes? Vamos a latinizarlo, vamos a españolizarlo un poquito más. Por Cristo el mago. Lo cierto es que estaba hablando de Cristo, estaba hablando del ungido. Tomado que fue este elemento arqueológico, lo primero que se hizo, lo primero que correspondía hacerse, era una datación por el sistema de radiocarbono. Y grande fue la sorpresa cuando la datación ubicó este artefacto que ustedes están viendo en primer plano como perteneciente al siglo I. Las alarmas, obviamente, a nivel internacional explotaron, fueron como si fuera una especie de relámpago en el medio de la escritura de la historia, que parece ser que todos los días estamos de alguna manera redescubriendo en base a todos estos descubrimientos, a todos estos hallazgos. Una inscripción que hablaba de Cristo, el mago. Hemos hablado en algún otro programa sobre Apolonio de Tiana, Simón el Mago, los falsos profetas, porque en ese tiempo algunos los llamaban magos, evidentemente. Pero aquí estaba hablando de Cristo, el mago, el ungido, el Cresto. Pues bien, esas alarmas a nivel internacional provocaron que luego de no solamente la inscripción, sino además la datación por el sistema de radiocarbono, empezaran a pelearse como corresponde los estudiosos, los filólogos, los que pueden analizar el lenguaje y darnos referencias de carácter histórico y no actuales. Sigo en este campo al que me parece a mí el mayor conocedor sobre estas cuestiones, que es ni más ni menos que el profesor Antonio Piñero, catedrático de Filología Clásica. Tiene muchísimos títulos universitarios, académicos, es un profesor renombradísimo en España, ha escrito enorme cantidad de libros, algunos de ellos por suerte los tengo, uno de ellos es este que les voy a mostrar aquí, a mí me parece que es uno de los más impresionantes, ¿sí? Los cristianismos derrotados,
de Antonio Piñero, una hermosa historia en la que básicamente nos cuenta que de todos los cristianismos, de todas las interpretaciones de cristianismo que hubo después, fundamentalmente después de Pablo de Tarso, hubo una que especialmente derrotó a las otras, y entonces por eso hubo cristianismos derrotados. Pero quería un poco hacerles conocer lo que este estudioso del tema, un referente a nivel mundial, una persona que pasó prácticamente toda su vida desandando, dándole significado verdadero a los textos más antiguos, pero específicamente de ese periodo histórico, dijo cuando analizó las inscripciones que tenía en esta vasija. Por lo menos gran parte de sus comentarios. Bueno, allá por algunos meses después de que se produjera el hallazgo, escribió en su propio blog, al que obviamente remito, Antonio Piñero, al que le interesen estos temas, e insisto, es autoridad a nivel mundial, analiza un poco de qué se trata esta inscripción. Y dice, con el tema de Jesús el Mago se ha suscitado una discusión, porque la frase que ustedes ven allí en primera línea, sin espacio, se solía escribir dia Crestou o goistais, hallada, como les dije, como les advertí, en Alejandría. Nos dice el autor que es poco probable la traducción propuesta por algunos estudiosos, en concreto André Bernán, quien lee por Cristo el Mago. Si para él, para su análisis filológico, no sería del todo correcto. ¿Por qué? En primer lugar, porque el vocablo goistais no existe en griego. Está desmenuzando lo que es la frase. Bernán se imagina que en Alejandría existía una nueva palabra de la que no queda constancia en ningún otro sitio, a la que relaciona con el verbo griego goao, que significa gemir, lamentarse, plañir, y con los vocablos derivados goes, que es un sustantivo, o goetes, que es un adjetivo, ambos con el significado más concreto de mago. Segundo, Bernard entiende que, al igual que en Suetonio, la vida de Claudio 25:4, el emperador expulsó a los judíos de Roma por provocar tumultos, impulsore Cresto. Es muy posible que el que hizo la inscripción confunda Crestus, un nombre común, el Cresto, el útil, apelativo corriente entre esclavos, con Christus, que sí es el ungido. Aquí habría pasado lo mismo. De este modo se justificaría una traducción por Cristo el Mago. ¿Cuál es la opinión del autor, más allá de criticar lo que puedan haber dicho otros? Primero, la leyenda está muy bien inscripta. El que hizo la inscripción escribe perfectamente la E larga, la eta, de Crestou, mientras que a la vez hay que suponer que se confundió terriblemente a renglón seguido, y en vez de escribir goes o goetes, las dos maneras de decir mago, en griego, todas las es son aquí largas, esculpió goistais. Es este un error inverosímil, aparte de que ofrece una palabra inexistente. El segundo punto, si la inscripción significara por Cristo el Mago, la leyenda habría sido dia Christou tou goetau, estas dos últimas palabras en genitivo. El escriba no solo se habría inventado una palabra nueva, sino que además habría cometido un error de sintaxis que era difícil para aquellas personas en ese tiempo que realmente sabían escribir, que por cierto no todos lo sabían. Finalmente, por otro lado, la vasija se encontró en un templo, y este es un punto muy importante, y entre materiales de él. Lo normal y verosímil es, pues, que sea un ex voto. La inscripción votiva, como en las funerarias, presupone lo siguiente, que no se escribe para economizar espacio. Este objeto fue ofrecido a la divinidad tal o cual. Luego, sigue el nombre del dedicante. Entonces, la inscripción habría que traducirla como: este ex voto fue ofrecido por Crestu, el goistais. En las inscripciones pueden ser frecuentes los anacolutos, faltas de concordancia,
Puede, pues, aceptarse que este término final, goistaís, no esté en genitivo, pero de ningún modo que signifique el mago. ¿Qué significa goistaís? No lo sabemos, dice finalmente don Antonio Piñero. Pero como la vasija se encontró en Asia Menor, y según afirman los expertos en religión antigua, allí existía un dios local llamado Goi, es posible que por comparación con otras formas griegas análogas, goistais signifique el sacerdote o adorador del dios Goi. La inscripción, finalmente, la que ustedes están viendo en pantalla, quedaría entonces ex voto, ofrecido por Cresto, el adorador de Goi. Fíjense qué interesante, porque nos está dando una clase, el maestro Antonio Piñero, de traducción sobre estos textos. Es su especialidad, pero además nos está explicando algo realmente muy importante. ¿Despeja de manera definitiva esta cuestión? Bueno, en principio sí, aunque estamos en presencia de un elemento del siglo I, y esto posiblemente sea inexpugnable porque ha sido datado, también estaríamos en condiciones de decir que no se refiere al Jesucristo del que la religión cristiana pone su centro, obviamente como el Hijo de Dios. Esta es una discusión que siguió produciéndose a lo largo de los años y hace algunos días volvió a reeditarse. Habrán escuchado ustedes a algún presidente hacer alguna alusión sobre la persecución al cristianismo en los últimos días en la Asamblea General de la ONU. Bueno, este año la Iglesia Católica ha recibido a un nuevo Papa, en este caso León XIV, y todas estas cuestiones hacen a nivel internacional que ciertas discusiones y ciertos elementos que por ahí fueron dejados de lado vuelvan a tener importancia, porque en definitiva hay algo que sí es importante, y por eso quería traerles este viaje, este tema. No contamos al momento actual con elementos arqueológicos que den una prueba palpable, concreta, de la existencia de Jesucristo. Lo que sí contamos, como también nos dice en muchas de sus otras obras Antonio Piñero, con un consenso a nivel internacional por parte de los historiadores en que sería más difícil abordar la historia sin la presencia de Jesucristo que con la presencia de ella. Entonces el consenso internacional nos habla de que efectivamente existió el Jesús histórico, más allá de la prevalencia o de la concordancia que cada una de las personas puedan darle respecto de los sucesos mágicos, esotéricos, religiosos, etc. Pero como personaje histórico sería muy difícil precisamente contar la historia sin su existencia, lo que le lleva a los historiadores a, por contrario sensu, dar por probada su existencia a través de los indicios como las apariciones o el nombramiento de Jesús en algunas escrituras hebreas antiguas, en el libro de Flavio Josefo, aunque se sabe que está traspolado, en algunas otras manifestaciones históricas como la de Plinio el Joven, por la efectiva persecución que se hacía de los cristianos, y presuponiendo que si había cristianos es porque había existido Cristo, y por algunas otras cuestiones que tienen que ver como la historia contada por los apóstoles o por los que de oídas escucharon lo que los apóstoles contaban, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tenemos a ciencia cierta, y hasta este momento, ningún elemento arqueológico. Y por eso cada vez que aparecen este tipo de sustratos concretos, como pasó hace algunos años también, con aquella supuesta urna funeraria en el que estaba escrito el nombre de Jesús, hijo de David, que llevó a la palestra James Cameron,
No contamos específicamente con elementos arqueológicos que nos permitan sacar, más allá de toda duda, la existencia de Jesús. Y por tanto, más allá de esta vasija, que es de ese tiempo y que estuvo muy cerca de Jesús seguramente, no contamos con elementos personales de él. Por eso hay tantas discusiones mitológicas, por eso seguimos hablando de la sábana santa de Turín, por eso hablamos del grial, por eso hablamos de la lanza de Longinos, porque son elementos que aún discutidos parecieran acercarse a esa prueba arqueológica que nos haría dar definitiva conclusión a la existencia, pero además también a esta situación de poderes mágicos, de poderes que podría recibir solo el Hijo de Dios. Espero que hayan disfrutado esta historia después de un tiempo en el que no nos encontrábamos, y tanto como la disfruté yo, porque cada vez que salen estos elementos me da la sensación de que estamos abriendo una puerta hacia el pasado y que efectivamente la historia puede volver a construirse. Les dejo unos minutos, vamos a la sentencia del caso. Bueno, antes de dar mi sentencia, quiero que, antes de que cerremos el programa, me permitan ustedes tomarme un pequeño, darnos un pequeño regalo en este programa. A ver si nos acompaña. Sherlock, buenas tardes, ¿cómo estás? Quería que me acompañes en esta parte final del programa. Hola Hernán, muy buenas tardes, estoy muy bien, gracias. Claro que sí. Encantado de acompañarte en esta parte final del programa. Vamos a hacerlo. Bien, Sherlock, estuvimos hablando sobre esta vasija que se encontró en el año 2008. Desentrañamos que aquellos filólogos establecen que en realidad podría haber sido una urna funeraria que se hubiera utilizado para una ofrenda para un tal dios Gois o Goiás de esa parte de Alejandría, y que no necesariamente estaría relacionado con el cristianismo, aunque existe la duda porque está datado en el siglo I. ¿Qué pensás vos? La verdad es que es un tema súper interesante y muestra lo complejo que puede ser la interpretación de estos hallazgos arqueológicos. Es muy probable que haya matices y que todavía falten detalles para tener una conclusión definitiva, pero es fascinante ver cómo cada hallazgo nos invita a cuestionar y a explorar más. Así que definitivamente es un tema que da para seguir discutiendo. Sherlock, ¿tenés conciencia de que haya otros elementos arqueológicos que puedan de alguna manera sugerir la existencia de Jesucristo? Sí, existen algunos hallazgos que apuntan a la existencia histórica de Jesús. Por ejemplo, en 1961 se encontró una inscripción en Cesarea Marítima que menciona a Poncio Pilato, el gobernador que, según los evangelios, ordenó la crucifixión. También en 2003 se halló una inscripción en Bazaret que prohíbe profanar tumbas, lo que coincide con las prácticas judías de la época y con las narraciones bíblicas. Así que, poco a poco, estos hallazgos van construyendo un panorama más sólido. Bueno, Sherlock, te agradezco tu participación. Te propongo que en próximos programas me puedas acompañar con más de tus conocimientos, así nosotros también aprendemos de tu mano, y te saludo y te despido hasta cualquier momento. Muchísimas gracias, Hernán. Ha sido un placer participar y compartir este ratito contigo. Claro que sí, con mucho gusto te acompañaré. Bueno, nos acompañaba la inteligencia artificial para darnos un semblante, y efectivamente existen estos otros elementos arqueológicos que yo diría de manera indirecta podrían probar o comprobar la existencia de Jesucristo, aunque están hablando siempre de la misma persona. Y siempre nos volvemos a preguntar, ¿existió? Si existió verdaderamente, ¿era el Hijo de Dios?
Esto prueba efectivamente la existencia de una divinidad superior, si pudiéramos comprobarlo, naturalmente. Y insisto en lo que dice Antonio Piñero y este consenso a nivel internacional, aunque hay algún autor que la niega la existencia, obviamente, pero este acuerdo internacional entre los que más saben, y son los que más saben porque más han revisado todos los archivos históricos, y ellos nos dicen que sería muy difícil explicar la historia sin ese personaje ahí. La relevancia que ha tenido en la partición incluso de la manera de contar los años para el mundo occidental implica que efectivamente ha dejado una huella que requiere su existencia, porque si no estaríamos todos dando vueltas sobre algo que nunca existió. Y no, insisto, no estamos cargando aquí sobre sus eventuales poderes, su forma de morir, su renacimiento. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la existencia en carne y hueso de un personaje histórico, como puede haberlo muchos otros, pero este es el más importante, del que hablan todas las culturas, y que pueda que algunos lo desconozcan, pero algunas culturas lo desconocen porque lo niegan, pero aún negándolo están hablando de esa persona. Y entonces es un personaje realmente importante en nuestra civilización tal y como la conocemos, y más allá que haya sido rellenado y las relaciones históricas que se puedan tener sobre sincretismos, sobre recopilaciones históricas, sobre sus similaridades con otras deidades del pasado como Horus, lo cierto es que el personaje existe en la bibliografía, en la literatura histórica, y que el consenso de historiadores internacionales lo pone allí, en ese siglo I. Es cierto que el advenimiento de estos elementos físicos produce algo en la historia de la humanidad. Cada vez que encontramos un elemento concreto, como puede ser una vasija, un papiro, una tablilla con escritura cuneiforme, un jeroglífico, que nos explique determinada cuestión nueva que desconocíamos, es evidente que nuestra historia vuelve a darse un comienzo. Verán, hace algunos días, con un profesor de historia, charlando sobre las pinturas rupestres de las que ya hemos hecho algún programa, me decía que en su interpretación los hombres pintaban en las cuevas, en las cavernas, a los animales a los que les querían robar el espíritu para después poder cazarlos. También como hacían con la sangre, porque creían que la sangre efectivamente permitía la posibilidad de robar de esa persona toda su capacidad y su fuerza, ¿no? Bueno, lo cierto es que aquí estamos. Cada vez que surja una nueva interpretación, un nuevo elemento, algo concreto, estaremos allí específicamente para producir el viaje, para ver si nuestra explicación cambia, y fundamentalmente para ignorar, porque ignoramos en general, para sacarnos todo lo que podamos esa ignorancia y para poder recaer y recabar nuestros verdaderos orígenes. De esa manera sabremos y podremos dar respuesta a los principales interrogantes que siempre hemos tenido, los más importantes, y de esa manera sabremos efectivamente de dónde venimos y hacia dónde vamos. Les agradezco que me hayan acompañado en esta nueva emisión. Espero estar más pronto con ustedes, como siempre muy agradecido por todos aquellos que se han incorporado, y les pedimos que se sigan incorporando, que nos sigan acompañando en estas aventuras. Les agradezco, los saludo desde Buenos Aires para todo el mundo. Hasta cualquier momento.